En este video, que es el tercero de la serie denominada Desarrollo del Sistema Circulatorio, nos dedicaremos específicamente a dos procesos, los procesos de vasculogénesis y de angiogénesis. Daremos primero los conceptos, cómo se enuncian los conceptos de estos dos procesos, que incluyen, por un lado, y trataremos específicamente la formación de los grandes vasos solamente. Hablaremos en un primer lugar de la formación de las grandes arterias, las que salen del corazón, vale decir la aorta y la pulmonar, y a partir de la evolución de los arcos aórticos intentaremos explicar cómo se generan las ramas de estos vasos principales. A continuación trataremos la formación de las grandes venas, me refiero a las venas cava superior, la cava inferior y sus principales ramas, como consecuencia de la evolución de las venas primitivas que empiezan a aparecer ya en el transcurso de la cuarta semana del desarrollo, o sea, el periodo somítico. Al final, daremos, para que se entienda un poco mejor, enunciaremos algunos principios de la histogénesis vascular. Ya están familiarizados con esta imagen que describimos en un video anterior. Se trata de la formación en la placa cardiogénica de islotes endocardiogénicos macizos primero, que se cavitan después. Estas estructuras rojas representan cavidades que crecen, se fusionan y finalmente forman un vaso único o una estructura vascular única, que es el tubo endocárdico. Los tubos endocárdicos, porque son uno derecho y uno izquierdo. Un fenómeno similar, como se observa, está ocurriendo aquí en esta región, en donde se van a formar las aortas dorsales. Un proceso similar ocurre también con la formación de las venas, de modo que los procesos de endocardiogénesis y de endoteliogénesis de los vasos son procesos bastante similares, aunque por supuesto tienen muchas particularidades. Hago esta aclaración porque con frecuencia se dice que el desarrollo del corazón y de los vasos es similar. No es que el desarrollo del corazón y de los vasos sean similares, sino que los procesos de endocardiogénesis y de endoteliogénesis son similares. Por lo demás, tanto el desarrollo del corazón como de las arterias y las venas son completamente diferentes. Por eso es que son estructuras diferentes, el corazón, las arterias y las venas. Como ven, se describía aquí la formación primero de cavidades pequeñas que crecen, confluyen, forman una red homogénea. A continuación, dentro de esta red homogénea, el desarrollo de un canal preferencial y finalmente el desarrollo de este canal preferencial y los demás vasos o quedan como ramas del primero o desaparecen. Eso depende de qué parte del sistema circulatorio estemos analizando. Este esquema es específicamente de la endocardiogénesis, pero es muy parecido al que veremos a continuación, que trata el proceso de el proceso de endoteliogénesis de los vasos. Estas microfotografías ópticas, que fueron obtenidas todas del mismo embrión, no son diferentes edades del desarrollo, son simplemente diferentes regiones del mismo embrión en el que el sistema vascular o la vasculogénesis tiene diferente grado de desarrollo o de avance. En la primera diapositiva se ven la constitución de pequeñas cavidades. Aquí se ve que estas cavidades crecen, contactan unas con otras y empiezan a excavarse conductos. Estos conductos coalescen y forman una red que cuando se amplía se nota que es una red bastante homogénea. A continuación, dentro de esta red se desarrolla probablemente a lo largo de esto un canal preferencial. Aquí vemos cómo esta red homogénea se está reelaborando o remodelando y la formación de un canal preferencial, que al final queda en un vaso principal y algunas ramas. Este proceso que estamos describiendo, que claramente se trata de la formación de vasos en un mesénquima carente de vasos, por el proceso que estábamos explicando, la formación de acúmulos macizos, luego huecos, a continuación su crecimiento, su coalescencia, la formación de una red homogénea y luego un proceso de remodelación. Este proceso, así completo como lo describí, se denomina vasculogénesis. Una vez que en el embrión se han formado los vasos principales, el proceso de generación de bases, por supuesto, no concluye, sino que continúa con la formación de vasos que crecen como ramas de los preexistentes.
Los vasos primitivos se forman como consecuencia de un proceso común ilustrado en esta diapositiva, un proceso de vasculogénesis a partir de mesénquima no diferenciado. La segunda etapa se denomina angiogénesis, que consiste en la formación de vasos como consecuencia de ramificaciones o brotes de vasos preexistentes. Esta es la distinción entre los dos conceptos, vasculogénesis y angiogénesis. Esta diapositiva muestra también la importancia que tiene el flujo. En general, este proceso de remodelación a partir de una red homogénea se produce cuando la sangre empieza a circular y circula a través de ciertas ramas ciertas mallas de esta red homogénea. El proceso de vasculogénesis que acabamos de explicar es el proceso por medio del cual se forman los vasos primitivos. Estos tres esquemas representan, en este caso, en el primer esquema, la estructura que adquiere o el patrón anatómico que adquieren los vasos arteriales y venosos al final del período somítico. En rojo están representados los vasos arteriales, en azul están representados los vasos venosos. Tengo que hacer la aclaración de que hay un vaso venoso, este que se ve acá, que está representado de rojo, solo porque trae sangre arterial, pero es una vena. Por los demás, en general, los vasos, las arterias se representan de color rojo y las venas de color azul. Es una convención. Los vasos que se forman en el embrión durante el periodo somítico y algunos durante el periodo de la quinta semana son el resultado de procesos de vasculogénesis. Con el tiempo, a partir de estos vasos que vemos aquí, se forman otros más pequeños que son sus ramas. Esos procesos se denominan de angiogénesis. No vamos a hacer una descripción de este sistema vascular que pueden consultar en videos anteriores o en el texto de mi autoría sobre el desarrollo embrionario humano. Estos otros dos esquemas representan cómo ha evolucionado el sistema arterial, en este caso el sistema arterial a partir del sistema arterial del periodo somítico. Y en este caso, cómo ha evolucionado el sistema venoso a partir del sistema venoso de este embrión, de este esquema que corresponde al periodo somítico. A continuación, intentaremos explicar cómo se forman los vasos principales, primero los arteriales y luego los venosos. Con el objeto de que desde el principio tengamos una idea de la complejidad del proceso morfogenético que vamos a analizar, presentamos esta imagen global de la evolución de los arcos aórticos. Empieza aquí y termina aquí. Quiero aclarar que todos estos esquemas, que son una sucesión temporal, fíjense, son embriones que no están las fechas, pero son embriones que están caracterizados por sus longitudes desde el extremo cefálico al caudal. 3 milímetros, 4 milímetros, 6, etc. Hasta este que tiene 45 centímetros. Este ya es un feto bastante grande. Estos esquemas están representados con distinto aumento, vale decir distinta escala. De modo que llamo la atención sobre este hecho. Si este esquema fuese representado acá, al lado de este que tiene 45 centímetros, este esquema, si estuviese representado con el mismo aumento, sería prácticamente invisible. De modo que estos cambios no son solamente cambios de forma, sino sobre todo son cambios en el tamaño de las estructuras, porque se producen la remodelación que vemos desde la primera figura hasta la figura 16, son el resultado de remodelaciones resultantes de crecimientos diferenciales de las distintas regiones. Eso se nota en la primera diapositiva. En todos los casos, en la zona media de los esquemas se representa el saco aórtico, el extremo dilatado del tronco arterioso a partir del cual nacen los arcos aórticos. En este caso, este es el saco aórtico, es un estado bastante inicial. Hay un único par de arcos aórticos, este y este, que se continúan con las aortas dorsales, que son estos dos vasos. Si comparamos este primer esquema con el siguiente, vemos que el primer arco es este y el segundo arco es este. Este arco aórtico está representado con un tamaño menor, es el primero, es este mismo, está representado con un tamaño menor.
¿Eso se debe a que disminuyó su tamaño? No, se debe a que disminuyó su tamaño relativo. Este arco aórtico es mayor que este, pero todo el embrión creció mucho más, de modo que relativamente está representado como un menor que el que se representa en el primer esquema. Y así sucesivamente vemos que el primer arco aórtico se hace cada vez más pequeño y en un momento desaparece. Mientras se forman el primero y el segundo, el tercero es muy pequeño. Cuando se forman el cuarto y el quinto, el primero y segundo ya han desaparecido. Aquí el primero y segundo ya han desaparecido, aquí se ven el tercero, el cuarto y el sexto se está formando. El sexto puede ser reconocido, bueno, porque es el último, y por otro lado porque genera estos dos vasos que crecen hacia abajo, que se dirigen al esbozo pulmonar. El sexto par de arcos aórticos es el último en aparecer, debido a que, por supuesto, el pulmón aparece más tardíamente que el desarrollo del corazón. Y el circuito pulmonar aparece más tarde que el circuito sistémico. Todos los vasos anteriores a la aparición del sexto par de arcos aórticos son vasos que pertenecen al circuito sistémico. El sexto par de arcos aórticos participan en el desarrollo de los vasos arteriales del circuito pulmonar. Como ven, los cambios son muchos y finalmente terminamos en este que es totalmente asimétrico. No hacemos una descripción de estos procesos con esta diapositiva. Esta diapositiva es solo para ilustrar la complejidad del proceso. En sucesivas diapositivas y, sobre todo, auxiliados por una animación, vamos a intentar ver cómo, a partir de este estado o un estado parecido a este, se llega a este estado. Esta diapositiva pretende explicar cómo se forman los troncos de la arteria pulmonar, de la arteria aorta, el callado de la aorta descendente y las ramas, tanto de la aorta como de la pulmonar. Todos estos vasos resultan de la evolución de las estructuras que se ven en el primer esquema que voy a citar a continuación. Son el resultado de la evolución de esta estructura central y medial que es el saco aórtico. La evolución de los arcos aórticos que aquí se representan, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto, y son el resultado de las modificaciones que experimentan las dos aortas dorsales, derecha e izquierda, en esta región. En estos esquemas están representados en una vista frontal, por lo cual este lado es derecho, en cada esquema este lado es derecho y este lado es izquierdo. Lo que vamos a hacer no vamos a hacer una descripción completa, sino que vamos a ir enunciando algunos conceptos generales que posibilitan comprender más fácilmente el proceso. Primero, la formación de los vasos a partir de esta estructura implica cambios diferentes. Si consideramos una línea que pasa por aquí, implican cambios diferentes arriba y abajo de esa línea. Por de pronto, en la región superior, como ven, los arcos aórticos primero, segundo y tercero van experimentando cambios importantes, pero terminamos en una estructura con organización simétrica. Por arriba de esta línea la organización es simétrica. Sin embargo, si analizamos los procesos que ocurren desde esta línea hacia abajo, el resultado final es una organización asimétrica. De modo que claramente eso indica que la evolución de los primeros, segundo y tercer arcos son cambios más o menos similares a la derecha y a la izquierda. Por el contrario, los cambios que ocurren en los arcos cuarto y sexto son diferentes a la derecha y a la izquierda. Verán que otro concepto fundamental es el siguiente. Verán que en este caso los vasos están representados con diferentes colores, aún un mismo vaso. La aorta dorsal tiene un color aquí y otro color acá. Cada uno de los arcos aórticos tiene un color diferente para que pueda ser seguida su evolución en la animación que veremos más adelante. Por otro lado, en este caso, todos los vasos están representados con sus respectivos colores. Sin embargo, en este esquema ya vemos que algunos vasos han sido reemplazados por líneas de puntos. Aquí, para el caso del primero y segundo arcos, aquí, para un trayecto de la aorta dorsal que se encuentra entre el tercero y cuarto par de arcos aórticos, aquí, para el
para el sexto arco aórtico derecho. Aquí, línea de puntos para algunas intersegmentarias, este cambio ocurre similarmente a la derecha y a la izquierda. Y finalmente, aquí, esta parte representada con línea de puntos, implican en todos los casos, las líneas de puntos representan segmentos vasculares que existieron en algún momento previo y que luego involucionaron y desaparecieron. Desaparecieron como vasos principales. Y esto, en todos los casos, es el resultado del régimen del flujo que transcurre por esos vasos. Los vasos a través de los cuales transcurre un flujo o un caudal de sanguíneo importante son estimulados y se desarrollan. Los vasos que no reciben este estímulo hemodinámico, por el contrario, no crecen, no se desarrollan y a veces terminan evolucionando y desapareciendo por completo. Eso representan las líneas de puntos. Ese es el siguiente concepto. El último concepto es el que voy a anunciar a continuación y para ello voy a analizar qué pasa con un vaso en particular. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo este esquema. Aquí vemos la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Vemos las ramas de la aorta, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Y vemos también que del tronco arterial brachiocefálico derecho nacen la carótida primitiva y aquí vemos la subclavia derecha. Esta es la subclavia izquierda, esta es la subclavia derecha. La subclavia izquierda está representada con un único color, aquí tiene una rama, pero esa es la vertebral, y la subclavia derecha está representada con 4 regiones, una roja, una azul, una roja y una marrón. ¿Cómo se explica esto? Se explica por el concepto que vamos a anunciar a continuación. Algunos vasos del adulto efectivamente derivan de algunos vasos embrionarios. Sin embargo, muchos vasos principales del adulto, no resultan de un vaso principal embrionario, sino que por un proceso de remodelación de lechos vasculares, se forman a partir de segmentos de diferentes vasos embrionarios principales. Vale decir, la arteria 1 puede ser el resultado de la coalescencia de 4 arterias primitivas llamadas A, B, C y D. En este caso concreto, voy a tomar como ejemplo a la subclavia derecha. Veremos que la subclavia derecha tiene 4 colores. El más proximal, rojo, si nos fijamos en este, corresponde a una región del saco aórtico. La porción azul corresponde a una región del cuarto arco aórtico. El cuarto arco aórtico es este. La región roja, esta pequeña región roja que vemos, deriva de esta porción roja que corresponde a un segmento de la aorta dorsal, esta que se extiende desde aquí hasta acá. Y finalmente la parte distal marrón deriva de este vaso, que no es sino la séptima intersegmentaria. De modo que, como ven, este vaso principal del adulto, la arteria subclavia derecha, deriva de 4 estructuras vasculares embrionarias: del saco aórtico, del cuarto arco aórtico, de un segmento de la aorta dorsal y de la séptima intersegmentaria. El mismo razonamiento puede hacerse siguiendo los colores que tienen las distintas regiones y desde este estado viajar hacia el estado inicial y uno puede describir cómo se genera el callado aórtico con estos colores diferentes, cómo ocurre que este vaso, la carótida primitiva izquierda, y este vaso, la subclavia izquierda, estén tan cerca en este estado, estén más lejos en este estado, estén más lejos aún en este estado y finalmente en este. ¿Es realmente que están más lejos? No, no están más lejos. Se están acercando. Lo que ocurre es que el crecimiento relativo de las otras estructuras hace que en los esquemas representados con distinto aumento, ellos están cada vez más cerca. Este esquema es complicado porque el proceso es complicado y creo yo que el mejor modo de deducir
cuál es el origen de cada uno de estos vasos, hacer el trabajo que estuve haciendo con cada una de las regiones. Fijarse en este vaso y esta rama y ver de dónde surgen a partir de este esquema. Y luego de este esquema, de dónde surgen a partir de este y luego finalmente este. Tengan en cuenta que todos los vasos que aquí están con color completo y aquí están con líneas de puntos, representan las líneas de puntos segmentos de vasos que van desapareciendo. Por otro lado, una vez hecho este análisis visual, por supuesto que conviene que miren la animación y además después lean el texto. En el texto tendrán una descripción de el modo como se genera cada uno de los vasos ilustrados en estos esquemas. Esta diapositiva nos ofrece un esquema, reproduce los esquemas que vimos en la diapositiva anterior, el estado inicial y sus modificaciones. Como ven, este es el saco aórtico, este es el saco aórtico que está creciendo, ahora tiene la forma de una Y con simetría, una Y con simetría bilateral, y aquí vemos que ya no tiene la forma de una Y con simetría bilateral, sino una Y cuya rama izquierda es mucho más gruesa que la derecha. Esto es el ejemplo más simple de introducción de asimetrías entre el lado derecho y el lado izquierdo. El esquema que vemos acá nos va a salir, el que vemos a la derecha, en realidad es el estado inicial de una animación. Este estado inicial es este. Es el estado inicial de una animación en la que veremos, en la que todos los vasos están representados con el mismo color, rojo. El elemento amarillo que está en la línea media representa al esófago. Y aquí, en esta posición, está el esbozo pulmonar. Este es el saco aórtico. Vamos a ver una animación en la que, primero, todos los vasos tienen el mismo color, rojo. Y a continuación, una animación cuyo estado inicial es similar a este. Un estado inicial en el que el esquema tiene los mismos colores que tienen este esquema. Y a partir de este esquema, si se fijan en los colores, irán viendo cómo cada una de las estructuras que posee diferente color va evolucionando. Algunos aumentan de tamaño, otros disminuyen de tamaño, otros desaparecen y finalmente se llega a esta conformación final. Veremos ahora la animación. Este es el estado final de la animación. Esta diapositiva ofrece una imagen de conjunto de la complejidad que implica el desarrollo de los vasos venosos principales. Me estoy refiriendo a las venas, la formación de las venas cava superior y vena cava inferior. Vale decir, la sangre que trae, bueno, la sangre de todo el cuerpo. Sin embargo, en este esquema, en los vasos que vamos a ir viendo, estos vasos, en este esquema se incluyen principalmente los vasos venosos que van apareciendo desde la cuarta semana en adelante y que corresponden a las estructuras, todas las estructuras con excepción del tubo digestivo y del circuito placentario. De modo que, como hicimos con el desarrollo del sistema arterial, vamos a ir enunciando las características, los procesos fundamentales. En un principio, un estado levemente anterior a este, hay un
sistema venoso derecho y otro izquierdo que no están comunicados entre sí y que poseen simetría bilateral. Vale decir, todo lo que ocurre del lado derecho está representado especularmente en el lado izquierdo. Sobre este esquema inicial, con simetría bilateral y de lechos venosos separados derecho e izquierdo, se van produciendo modificaciones. Primero, aparecen nuevos vasos por un proceso de angiogénesis, por brotación. Segundo, se establecen algunas anastomosis entre vasos preexistentes. Aquí apareció la primera. Del lado, estos esquemas están vistos de frente, de modo tal que este lado es derecho y este lado es izquierdo. Apareció una anastomosis aquí, del lado derecho, y no apareció del lado izquierdo. Así gradualmente se van produciendo asimetrías. Tercero, en dos sistemas, uno derecho e izquierdo, inicialmente independientes, empiezan a producirse por crecimiento, por vasculogénesis o por angiogénesis, se empiezan a formar anastomosis entre la derecha y la izquierda. Se forman anastomosis entre vasos que están a la derecha y entre vasos que están a la izquierda, y también se forman anastomosis entre vasos de la derecha y la izquierda. Esas anastomosis naturalmente quedan a lo largo de la línea media, como se ilustra aquí. Y las anastomosis que van apareciendo son representadas con distintos colores, de modo tal que podamos ir viendo cómo un vaso importante, este que está acá, que representa a la vena cava inferior, es el resultado de procesos de remodelación de vasos iniciales principales, anastomosis que al principio no existían y anastomosis con otros vasos, de modo que así se forma finalmente una vena como esta, la vena cava superior, que queda ubicada del lado derecho. Y como ven, todas las estructuras del lado izquierdo terminan desapareciendo, o por lo menos casi todas, con excepción de algunas. Esto es debido a que durante el desarrollo hay una desviación importante del flujo de la sangre desde los vasos izquierdos hacia los derechos. Por eso es que la vena cava superior está del lado derecho, la vena cava inferior también están del lado derecho y ambos desembocan en la aurícula derecha. Eso por un lado. Por otro lado, si consideramos como hecho general, si consideramos una línea que pasa por aquí, este es el punto en donde tendría que ustedes concebir, no se lo dibujó, pero este es el punto en el que tendría que estar dibujado el seno venoso. Este punto, este punto, este punto. Vale decir, esta región, y finalmente esta. Aquí ya no sería el seno venoso, sino que sería la aurícula derecha. Lo importante es que con respecto a este punto, el seno venoso, que corresponde al nivel del diafragma, los vasos que están por arriba serán vasos de la región supradiafragmática y los que están por debajo, vasos de la formación infradiafragmática. Como ven, en todos los casos, si trazamos una línea por aquí, tanto en la región supra como en la región subdiafragmática, hay anastomosis que desvían la sangre de la izquierda hacia la derecha. De modo que los vasos izquierdos desaparecen y perduran los de la derecha que siguen desarrollándose. Este es un esquema general. En las dos siguientes diapositivas vamos a ver con un poquito más detalle estos tres primeros esquemas primero y después estos tres esquemas. Esta diapositiva muestra los tres primeros esquemas que veíamos en la diapositiva anterior. Y como ven, representan la organización de los vasos que estamos viendo acá, no están todos, en el estado de la quinta semana, el principio de la sexta semana y el final de la sexta semana. No representamos aquí la morfología o la estructura que tienen estos vasos al final de la cuarta semana, ya que es bastante más simple, parecido a este, pero con simetría bilateral y sin la existencia de estas anastomosis que unen el lado derecho con el lado izquierdo. En esta región tendría que estar representada el seno venoso. Si estuviese el seno venoso, no lo pusimos porque molesta en realidad. Si estuviese el seno venoso, en el seno venoso tendríamos que representar también la llegada de los dos vasos umbilicales y la llegada de los dos vasos vitelinos, uno derecho y otro izquierdo. Como en este caso nos interesa la desembocadura de la vena vitelina derecha, lo representamos la vena vitelina derecha, sí, los otros vasos no. Y sí representamos, por supuesto, las precardinales, las postcardinales, la vena cardinal común al lado derecho y a la izquierda. Representamos también al
sistema que se llama subcardinal, que es representado en verde, y aquí representamos la formación del sistema venoso precardinal que finalmente termina hasta aquí abajo. Entonces, si analizamos esta estructura con este patrón de organización, luego este y este, veremos que vasos principales se van funcionando, estableciendo anastomosis unos con otros, y luego la sangre circula por esas anastomosis, y entonces los vasos definitivos resultan de porciones vasculares y porciones anastomóticas. Aquí vemos que hay una región azul, perdón, una porción amarilla, creo que es esto, que deriva de la vena vitelina derecha. Luego una porción marrón deriva de una anastomosis, esta. Luego una porción verde deriva de la vena subcardinal y finalmente aquí una porción de otro color que deriva de esta vena, la supracardinal, que crece hasta acá abajo. De modo que voy a mencionar las anastomosis. Aquí estamos analizando solamente la región subdiafragmática. En la diapositiva siguiente vamos a ver qué pasa en la región supradiafragmática, que es esta, y que se vincula al desarrollo de la vena cava superior. Aquí estamos describiendo fenómenos iniciales del desarrollo de la cava inferior. Las anastomosis que nos interesan son estas. Esta a nivel de la línea media, esta aquí abajo a nivel de la línea media, también entre las postcardinales derecha e izquierda, y finalmente algunas anastomosis entre vasos de la izquierda y de la derecha, y así se va configurando este vaso que tiene diferentes regiones. Este vaso es el resultado del desarrollo de un canal preferencial dentro de una red de vasos comunicados entre sí por anastomosis. Vasos principales que se forman separadamente, pero que después se comunican por anastomosis y entonces la sangre circula por una parte de un vaso, por la anastomosis, por otra parte de otro vaso, por la anastomosis y finalmente por otro vaso. Así es que la vena cava inferior tiene muchas regiones diferentes de diferente origen embrionario. No quiero insistir mucho sobre estas combinaciones porque yo sé que mañana los van a olvidar, que es lo que también me pasa a mí todos los años. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva muestra cómo se va remodelando el sistema venoso desde la 7ª semana en adelante hasta llegar a término. Me imagino que con esta imagen deben estar familiarizados por los conocimientos que tienen de anatomía. Si consideramos este plano que separa la región supra de la región infradiafragmática, veremos que hay un proceso de remodelación importante que lleva a que finalmente la vena cava esté formado por todas estas regiones de diferente color que tienen diferente origen embrionario. Como decíamos antes, algunos son vasos principales y otros son anastomosis entre vasos principales. En la región supradiafragmática puede observarse que también existe una anastomosis entre el lado derecho y el izquierdo. Esta anastomosis o este conjunto de anastomosis está representado por un único vaso, que aquí le han llamado una anastomosis intercardinal anterior, porque estas son las venas intercardinales. Esto que vemos aquí son las cardinales comunes. No es un único vaso en sentido estricto, pero con el tiempo sí se labra un canal preferencial que se transforma en un único vaso, cuyo nombre es anastomosis intercardinal anterior. En la región supradiafragmática también hay un desvío de la sangre desde la izquierda hacia la derecha, como consecuencia de lo cual la sangre que viene por esta vena precardinal, se desvía principalmente por la anastomosis. Con lo cual la anastomosis se desarrolla mucho como un vaso principal y el resto de la sangre que queda luego de que la sangre se desvía de la cardinal anterior izquierda hacia la derecha, el resto de la sangre que circula por aquí, disminuye bastante, con lo cual esta porción caudal a la anastomosis empieza a involucionar y desaparece. De modo que, como consecuencia de este proceso de remodelación vascular, entonces la sangre de la cardinal anterior izquierda, esta, queda como una rama de esta vena que será la vena brachiocefálica izquierda. La vena brachiocefálica izquierda desemboca en la cardinal anterior derecha, como vemos acá, y entonces la cardinal anterior derecha
Desde este punto hacia abajo se transforma en la vena cava superior. La vena brachiocefálica derecha se forma de la precardinal, de la cardinal anterior derecha, desde el sitio en que desemboca la anastomosis hacia arriba. La vena brachiocefálica izquierda deriva de la anastomosis que mencionamos más la región cefálica de la precardinal o cardinal anterior izquierda. Estas son las remodelaciones que ocurren en la región supradiafragmática y que llevan a la formación de la vena cava superior, las venas brachiocefálicas derecha e izquierda y sus ramas, la yugular interna y la externa. En esta diapositiva trataremos el desarrollo de algunas venas importantes que no estaban representadas en los esquemas de las dos últimas diapositivas. En los esquemas de las dos últimas diapositivas nos habíamos encargado de explicar cómo se forma la vena cava superior con sus ramas y la vena cava inferior. Pero la porción de vena cava inferior que describíamos en las diapositivas pasadas era unas regiones compuesta por el ensamblado de una gran cantidad de vasos originales y sus anastomosis, pero que no desembocan, su extremo superior no desemboca en el atrio derecho. La vena cava inferior que veíamos en las diapositivas anteriores desembocan en este vaso que aquí se llama vena cava inferior. Es la porción más proximal de la vena cava inferior que desemboca directamente en el atrio derecho. Aquí tendría que estar representado el atrio derecho, en el que desembocan la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Se explican también en esta serie de imágenes cómo evolucionan las venas pertenecientes al aparato digestivo, o sea, la región esplagnopleural, y representadas en azul, y también los vasos representados, las venas representadas en rojo, que son las venas que provienen del circuito placentario. Son esquemas que corresponden a la cuarta semana, a la quinta, a la octava semana y finalmente casi al final del desarrollo, al final de la vida prenatal. Aquí vemos en este primer caso, que corresponde al de la cuarta semana, que exceptuando el corazón más o menos se mantiene todavía la simetría bilateral de las venas. En esta región está el seno venoso. Aquí se ve la desembocadura a la derecha y a la izquierda. Recuerden que estos esquemas están representados en una vista frontal, por lo tanto esto es derecho y este es izquierdo. De modo que estamos viendo el seno venoso, las venas cardinales comunes de uno y otro lado, y vemos que también desembocan en el seno venoso a la derecha y a la izquierda las venas pulmonares y las venas umbilicales y las venas vitelinas. Todas estas venas llegan al seno venoso, llegan al septum transverso en el que se encuentra el seno venoso y de allí pasan al atrio derecho. Si comparamos, aquí todavía se mantiene más o menos la simetría bilateral. Si comparamos este esquema con el esquema que corresponde a la quinta semana del desarrollo, veremos que se está produciendo una importante asimetría en el desarrollo del seno venoso. Recordarán ustedes que hemos descrito ya que la sangre se desvía del lado izquierdo al lado derecho, por lo cual la mayor parte de la sangre que llega al seno venoso se dirige hacia su porción derecha. En el estado inicial, en este estado, en el seno venoso se describen una porción medial o transversa y dos cuernos, este y este, en donde desembocan los tres vasos del lado derecho y del lado izquierdo. Vemos que se está desarrollando mucho el cuerno derecho y la zona transversa queda más delgada y el cuerno izquierdo más delgado aún. Si pasamos a las siguientes diapositivas, vemos cómo la mayor parte de la sangre está desembocando ahora en el lado derecho. Y finalmente, esta región, el cuerno izquierdo del seno venoso, queda reducido a un pequeño vaso coronario que recoge toda la sangre que irriga al corazón exclusivamente, que también, por supuesto, forma parte del circuito sistémico. Estos son los cambios que se observan en el seno venoso. Describiremos a continuación cómo se originan la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, la vena esplénica,
la vena porta, cómo se desarrolla el circuito de sinusoides hepáticos y finalmente la porción proximal de la vena cava inferior. Todos estos vasos que mencionamos derivan del sistema o del conjunto de venas vitelinas. Las venas vitelinas irrigan las arterias vitelinas irrigan todo el tubo digestivo, bueno, no todo, la mayor parte, el asa vitelina. Y esta sangre regresa al corazón a través de las venas vitelinas, que son dos, una derecha y una izquierda. Esta sangre desemboca en los sinusoides hepáticos y desde los sinusoides hepáticos al seno venoso hay dos trayectos también venosos que pertenecen al sistema de las vitelinas que llevan la sangre del hígado al seno venoso. De modo que por esta distribución espacial se suele describir que los vasos vitelinos tienen una porción prehepática, una porción hepática y una porción suprahepática. A la porción suprahepática, la denominación clásica en este texto les llamamos conductos hepatocardíacos, porque algunos prefieren esa denominación, para que quede claro que es un conjunto de vasos que van desde el hígado al seno venoso, desde el hígado al corazón, por eso conductos venosos hepatocardíacos. Como ven, en el interior del hígado, la porción hepática derecha e izquierda generan una serie de anastomosis. Lo que decíamos con respecto al desvío de sangre de izquierda a derecha acontece también en el sistema de las vitelinas, por lo cual la porción suprahepática de la vitelina izquierda recibe cada vez más sangre y concomitantemente recibe cada vez más sangre la porción suprahepática de la vitelina derecha o conducto hepatocardíaco derecho. Y si seguimos este fenómeno, veremos que acá el conducto hepatocardíaco es aún más ancho y más delgado. Y que acá el conducto hepatocardíaco derecho, o la porción suprahepática de la vitelina derecha, se ha convertido en la porción proximal de la vena cava inferior y la otra, esta vena, la porción suprahepática de la vitelina derecha, ha desaparecido. De modo que toda la sangre, tanto del lado derecho como del lado izquierdo del tubo digestivo, terminan desembocando aquí en la vena cava, inferior. Veremos ahora qué ocurre con la región prehepática de las vitelinas. Como en casos anteriores, se producen anastomosis entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y curiosamente, en relación con el proceso de torsión del tubo digestivo, la sangre se desvía principalmente hacia las anastomosis y deja de circular por los trayectos que originalmente tenían estos vasos. De modo tal que de estas dos anastomosis que están ilustradas acá, son anastomosis que se generan en realidad en un plexo bastante denso de capilares que se llama plexo periduodenal. De todo ese plexo perduran dos canales preferenciales que son la anastomosis ventral y la anastomosis dorsal, la que pasa por delante y la que pasa por detrás del duodeno. Como vemos acá, esta porción de la vitelina derecha empieza a atrofiarse, esta porción de la vitelina izquierda también empieza a atrofiarse, entonces la sangre circula por la porción derecha, pasa a la anastomosis, luego por la izquierda, luego va por la anastomosis y así termina en el hígado. De modo que este vaso, la prolongación distal de este vaso terminará siendo la vena mesentérica superior. La prolongación distal de este vaso terminará siendo la vena mesentérica inferior. Un vaso que se suelta aquí, pero que mantiene su comunicación con el vaso, va a formar la vena esplénica. Y entonces así, como resultado de la unión ahora de la mesentérica superior, la inferior y la esplénica, se forma este vaso único que es el único que desemboca en el hígado. Este vaso, por supuesto, es la vena porta. Designación que ustedes ya deben saber a qué se refiere. La sangre que ingresa a través de la vena porta recorre los sinusoides hepáticos y hacia el final del desarrollo, toda esta sangre se desvía hacia la porción suprahepática de la vitelina derecha, que forma la porción proximal de la vena cava inferior, que termina en el atrio derecho. Por detrás del hígado viene subiendo las porciones que describíamos en la diapositiva anterior de la vena cava inferior.
pasa por detrás del hígado y realiza una anastomosis con la porción suprahepática de la vitelina derecha, y así la vena cava está formada por todos estos vasos, y finalmente en la desembocadura de estos vasos en la vena cava inferior pasan a llamarse venas suprahepáticas o venas hepáticas. Pero esta porción de la vena cava inferior deriva de las venas vitelinas, más específicamente de la porción suprahepática de la vitelina derecha, o dicho de otro modo, del conducto hepatocardíaco derecho. Pasaremos ahora a ver cómo evoluciona el sistema venoso proveniente de la placenta. Al principio hay dos venas umbilicales, esta cuarta semana. Dos venas umbilicales, una derecha y una izquierda. Con el importante crecimiento que experimenta el hígado durante la quinta semana, bueno, voy a volver a este punto para recalcar que estas venas vitelinas terminan diferentemente, atraviesan, desembocan, atraviesan en el septum transverso y desembocan directamente en el seno venoso. Pero el septum transverso es mayoritariamente ocupado por el esbozo del hígado que está aquí en el medio. Con lo cual el esbozo del hígado, al invadir toda esta región, genera anastomosis entre la vena umbilical derecha y los sinusoides hepáticos. Debido a que la sangre, lo mismo pasa del lado izquierdo. Tanto las venas umbilicales derecha como izquierda establecen anastomosis con el sistema venoso de los sinusoides hepáticos, vale decir, la porción hepática de las vitelinas. Dado que el crecimiento del hígado es muy importante hacia ambos costados, estas regiones de la vena umbilical derecha e izquierda reciben cada vez más sangre, ya que la sangre por estas anastomosis se dirige al sistema venoso intrahepático. Eso hace que la disminución del flujo en esta región y en esta región llevan al menor desarrollo de esos vasos y finalmente a su desaparición. Por eso están representados aquí en línea de punto. En este momento, octava semana del desarrollo, toda la sangre proveniente de la placenta desemboca en el hígado, en los sinusoides hepáticos. Ese hecho hace que dentro de los en la trama de sinusoides hepáticos se genere una especie de vaso preferencial o canal venoso preferencial a través del cual la sangre proveniente de la placenta atraviesa más o menos directamente el parénquima hepático y termina en la vena cava inferior. Me estoy refiriendo a este conducto. Este conducto recibe un nombre específico, se llama conducto venoso y recibe el epónimo de Arancio. Se llama conducto venoso de Arancio. Entre la quinta semana y la sexta semana, también, entre la quinta semana y la octava semana, se observa que también se produce una desviación del flujo sanguíneo de la placenta, en este caso de la derecha hacia la izquierda. La mayor parte de la sangre va por la vena umbilical izquierda. Eso hace que con el tiempo este vaso involucione y desaparezca. Eso se ilustra aquí. De modo que toda la sangre va por la vena umbilical izquierda, desemboca en el seno venoso y atravesando los sinusoides, forman un vaso importante acá dentro del hígado, terminan en la vena cava inferior. Como ven en todos estos casos, la vena umbilical se representa de color rojo porque es la sangre que trae trae la sangre con nutrientes y oxigenada de la placenta. Estos son los principales cambios que ocurren en los sistemas venosos placentario y vitelino y que llevan a la formación de los vasos que hemos citado. Esta diapositiva sirve para tratar algunos conceptos que son principios de histogénesis. No es una descripción completa de la histogénesis, sino más bien los principios o los fundamentos histogenéticos del desarrollo vascular. Para ello ilustraremos este vaso que observamos aquí. Es la aorta dorsal de un embrión humano. Estas fotos están tomadas de las preparaciones histológicas de la institución Carnegie, que tiene la página denominada Embrión Humano Virtual. Una colección realmente muy útil para el que quiera estudiar con profundidad el desarrollo embrionario humano. Repito, son fotos de la aorta, están puestas todas con el mismo momento. En todos los casos, esta escala sirve para las 4 fotos.
sirven para mostrar cómo se incrementa el tamaño en función del tiempo y sirve para mostrar que al principio todos los vasos, cualquiera que esté familiarizado con la estructura histológica de todos los diversos vasos que existen, verá que esto tiene una estructura similar a la de un capilar sanguíneo o a la de un capilar linfático. Es solamente una cavidad revestida por una capa endotelial incluida dentro de un mesénquima laxo. El proceso de vasculogénesis completo implica, en un estado previo a este que estamos señalando, del estado 10, implica primero la formación en un mesodermo representado por una especie de tejido conectivo bastante laxo, la formación de acúmulos macizos, vale decir, condensaciones de células macizas que se compactan unas respecto de otras. Eso es un acúmulo o un islote angiogénico o vasculogénico. Estas células se van diferenciando y como consecuencia de eso desarrollan una membrana basal que los separan del resto del mesénquima. Y en relación con el desarrollo de una membrana basal, en la zona interna definen un espacio apical. Y así se cavitan. Aquí se transforma en una cavidad que, como vemos aquí, tiene una luz en el que hay líquido con las proteínas que están secretando las células que forman el recubrimiento. Así se forma el proceso. Este que estoy describiendo es el proceso de endoteliogénesis. Así se forma el endotelio de todos los vasos y así se forma el endocardio. En esto se parecen todos los vasos. En algunos casos, a partir de las células que forman el endotelio o que forman el acúmulo macizo, se forman también células sanguíneas, vale decir, células que quedan en la luz, que se diferencian en células troncales, similares a las de o células madre, similares a las de la médula ósea, e inician el proceso de hematopoiesis o hemogénesis, le dicen algunos. De modo que las células que tempranamente forman estos vasos no solamente tienen potencia endoteliogénica, sino también hemogénica. Una vez formado este revestimiento endotelial, a las células endoteliales se asocian otras células mesenquimáticas que se diferencian en pericitos. Los pericitos son muy importantes en cuanto a estabilizar interactivamente con las células endoteliales las membranas basales de estos vasos tan frágiles en este momento. A continuación, entre ambas poblaciones celulares secretan factores proangiogénicos que promueven el reclutamiento de una mayor cantidad de células mesenquimáticas alrededor de los vasos que ya se han formado. Estas células mesenquimáticas van, como se ilustra pasa de esta foto a esta, van formando capas sucesivas. Y así se van formando, además de los pericitos, las células que van a formar el tejido conectivo del vaso. Las primeras que se forman son aquellas que van hasta formar parte de la capa íntima. A continuación se reclutan otras células que quedan un poquito más lejos y que se diferencian en células musculares lisas vasculares. Estas, con otros fibroblastos, van a formar la capa media. Finalmente, las últimas que quedan alrededor se diferencian en las células o en el tejido conectivo de la adventicia. Así se van formando sucesivamente, a partir de una estructura exclusivamente endotelial, las capas de la íntima, de la media y de la adventicia de los vasos arteriales y venosos. A continuación, como consecuencia del tipo de régimen del flujo sanguíneo que circula por los vasos, que ejercen un rol morfogenético importante, se van produciendo modificaciones en los distintos vasos de distinto calibre que cursan todo el cuerpo del embrión. De modo que en relación con los vasos, algunas arterias se transforman en arterias elásticas, muy grandes, otras en arterias pulmonares más pequeñas, otras más pequeñas, y finalmente llegamos a las arteriolas, y algunos de los vasos más pequeños quedan en un estado similar a este, formados solamente por endotelio. Estos últimos son los capilares. Así se forman las arterias, las arterias, de los tres tipos que mencioné, las arteriolas precapilares o metaarteriolas y finalmente el lecho capilar. Me imagino que todos ustedes están familiarizados con la idea de que de la importante influencia que realizan el régimen de circulación sanguínea sobre los vasos. Si un vaso embrionario es cambiado de lugar, pues se experimenta un cambio en relación con el tipo de flujo o el caudal que recibe por su interior.
Supongo que sabrán también que cuando aún en un adulto se hace un bypass y un trayecto venoso se pone en la circulación coronaria, este vaso venoso con el tiempo se experimenta un proceso que hace denominado arterialización. Vale decir, empieza a experimentar cambios histogenéticos que los llevan a parecerse cada vez más a una arteria. Todo esto habla de la gran plasticidad que tienen los vasos durante el desarrollo embrionario e incluso en la vida postnatal. Finalmente vamos a utilizar esta diapositiva para ilustrar con un ejemplo concreto un concepto cada vez más en boga que sostiene que las células endoteliales que forman los vasos originales, los primitivos, son en realidad bipotentes y poseen por un lado capacidad o potencia endoteliogénica y por otro lado potencia hemogénica. La aorta nos ofrece un ejemplo de esos, pero no es solo un ejemplo, no es el único vaso. Muchos vasos que se forman en muchas regiones del embrión y algunos hasta piensan que quizá en todos los vasos ocurre lo mismo. Las células endoteliales que inicialmente forman el revestimiento vascular, cada tanto sueltan células que se meten en la luz y que se diferencian en células troncales de la sangre. Lo que estamos viendo aquí en los esquemas A, B, C, D y E son diferentes, son cosas que vamos a ir describiendo. Esto es una región muy pequeña de un embrión muy temprano. La línea media pasa por acá. Este es la raíz del mesenterio. Estas estructuras que se ven aquí corresponden a las crestas urinarias. Esta es la aorta dorsal, medial, estos son vasos. Más arriba tendría que estar por aquí la notocorda. Como vemos en la aorta, no sé si esto lo saben, la aorta, las paredes de la aorta, el endotelio, el revestimiento endotelial de la aorta tiene múltiple origen. Deriva en esta parte principal de estructuras esplácnicas y en esta parte deriva más bien de algunas células que se sueltan de los somitas, vale decir mesodermo paraxil. De modo que las regiones del piso y del techo de la aorta se comportan diferentemente. Si miramos con mayor aumento otra preparación histológica, esta, en la que se ilustra mejor lo que quiero mostrar. Esta es la línea media, esta es la raíz del mesenterio, aquí se ve la aorta y una rama. Si nos fijamos en la estructura histológica del techo de la aorta versus del piso de la aorta, veremos diferencias notables. Nos fijaremos primero en esto. Esto es el techo de la aorta. ¿Ven? Aquí está la letra E, es esto. Se ve una pared dorsal muy delgada, por fuera células del mesénquima, típicos del mesénquima que rodea la región, y dentro células sanguíneas. Pero no vemos que estas células estén originando células sanguíneas. Si nos fijamos acá, en este cuadro, en este recuadro o en este recuadro, veremos lo siguiente. La pared ventral, a diferencia de la pared dorsal, es realmente muy gruesa, es todo esto. Esto es la pared ventral de la aorta. Esto es el epitelio celómico que recubre, por aquí estaría el mesenterio. Esto es la pared ventral de la aorta. Como ven, tienen una buena cantidad de células más o menos redondeadas y se nota que una de ellas se ha dividido y ha originado a esta célula, que a su vez se va a dividir. Este tipo de células que se encuentran aquí, en general, poseen un conjunto de factores de transcripción que son compartidos por, o que también los poseen las células endoteliales y las células troncales sanguíneas. Sin embargo, luego algunas de estas células se dividen, unas se quedan con los factores de transcripción o el patrón de factores de transcripción típico hemogénico y las otras endoteliales. De modo que esta célula se suelta, pasa a la circulación y se comporta como una célula troncal. Lo mismo vemos de este lado. Esto es una tinción con hematoxilina y eosina, pero hay muchos trabajos que muestran tinciones con inmunistoquímicas que muestran que estas células comparten algunos factores de transcripción y que luego se separan. Unas expresan los factores de transcripción típicos de las células troncales y otras expresan los factores de transcripción típicos de las células endoteliales. Se considera que en ese momento se ha producido la escisión entre dos linajes que antes están representados por las células endoteliales primitivas, que son endoteliogénicas y hemogénicas. Repito, no es una cosa privativa de la aorta, no es una propiedad privativa de la aorta, sino que se ha descrito en muchos otros vasos del embrión.